Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Bien, antes de comenzar, quiero saber si pudieron ingresar al campus virtual, si pudieron descargar el material de estudio. Eliana, ¿que levantaste la mano? No sé si levantaste la mano para preguntar algo. Alejandra. O solamente Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, no, yo no pude descargar el material. No encontré la opción para descargarlo. Estuve mirando, ahora como estoy media complicada de salud, pero estuve unos días en cama y no me esforcé demasiado tampoco. Y ahora que me puse entre ayer y hoy para poder descargar el material, no lo pude descargar. Lo quería hacer imprimir porque a mí la verdad me facilita mejor para estudiar. Me gusta Bien, tener el material en mano, pero no me dio la opción y tengo que buscar a alguien por ahí que entienda un poco más para que me dé una mano, por ahí capaz que puedo hacerlo imprimir. bien. Eliana, cualquier cosa, cuando terminemos la clase, me escribís al privado y yo te ayudo, ¿sabes? Dale, buenísimo, ¿Eh? gracias. Genial. Buenísimo. Bien. Otra cosa antes de comenzar con la historia de la farmacia. ¿Alguna duda con respecto a lo que hablamos en la clase anterior? ¿Cómo nos vamos a manejar durante los 6 meses? Con respecto al campus virtual. No, Eliana, otra vez. No, yo no, de mi parte no tengo ninguna duda. Bien, gracias Eliana por contestar. Bien, entonces vamos a comenzar, ahí se siguen sumando compañeros, vamos a comenzar con, buenas tardes a Yelén también, con la historia de la farmacia, ¿sí? La parte más bella del curso, siempre digo yo, la historia para aquellos que les gusta la historia. A mí por ahí me cuesta un poquito la historia, pero es sumamente importante hablar de la historia de la farmacia, ¿sí? Todo lo que es, a ver, la farmacia como ciencia, ciencia independiente, es relativamente joven, ¿sí? Tiene sus orígenes en el primer tercio del siglo XIX, ¿sí? Antes de eso, la farmacia evolucionó junto con la medicina desde la antigüedad clásica hasta la actualidad, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar por el tercer milenio antes de Cristo, hace muchísimos, muchísimos años atrás, la farmacia comenzó a desarrollarse simultáneamente en la India, en Mesopotamia, en Egipto y en China. ¿Sí? Entonces, comenzando por la India, en la India lo que es farmacia fue influenciada por la filosofía védica y la filosofía budista, que ellos destacaron, se destacaron mucho en botánica, ¿sí? Crearon remedios, remedios como el soma y lo que es pusa, ¿sí? Después vamos, si quieren, charlamos de lo que es. Pero, a ver, los remedios, esos mayormente eran remedios dulces, remedios calientes, remedios amargos, ¿sí? En lo que es la Mesopotamia se tiene registro del uso y también de la preparación de medicamentos desde hace más de 4.000 años, ¿sí? Los sumerios realizaron las primeras operaciones farmacéuticas y ellos propusieron formas farmacéuticas como pomadas, como lociones, ¿sí? Hay registro de tablillas hechas en arcilla que documentan el uso de sustancias como por ejemplo es la belladona, ¿sí? Y utilizaban técnicas de, ¿cómo decir?, de molienda, que ellos utilizaban y con eso hacían o preparaban o eran la base de esta preparación, mejor dicho, de estos
medicamentos. En Egipto tenemos un documento sumamente importante que es el papiro Ebers, ¿sí? Que es uno de los documentos médicos más antiguos y completos que se conoce, que data aproximadamente del año 1550 a.C., ¿sí? Durante lo que es, o lo que fue el periodo del Nuevo Imperio en el Antiguo Egipto. Ese papiro se considera, ¿sí?, una enciclopedia médica. ¿Bien? ¿Por qué? Porque contiene una gran cantidad de información sobre enfermedades, sobre diagnósticos, sobre tratamientos y también sobre prácticas médicas, obviamente, que de la época, ¿sí? En ese papiro, en ese documento, además se describe síntomas, principios activos tanto de plantas, de animales, de minerales, y ellos utilizaban diversas formas de administración de medicamentos, ¿sí? Tanto de forma interna como de forma externa. En China, ¿sí?, la farmacia está basada ¿en qué? En el taoísmo. No sé si ustedes saben lo que es el taoísmo. En realidad es una filosofía y una tradición espiritual, ¿sí?, originada obviamente que en China, que se centra en vivir en armonía con el Tao. A ver, es un concepto que se traduce comúnmente como el camino o la vía, ¿sí?, el lugar. El Tao en realidad se refiere a ¿qué? A la esencia fundamental del universo, ¿sí?, que para ellos es el principio que rige toda existencia y que está presente en todo lo que existe, ¿sí? Entonces, la medicina china buscaba ¿qué? En realidad, la inmortalidad, ¿sí?, la armonía con la naturaleza. Bien, y hay un antiguo libro, ¿sí?, que contiene una lista de 365 plantas medicinales, bien, que se llama Shenok Bancao Jing, ¿sí? Luego ya entramos a Grecia y a Roma, ¿sí?, que acá la farmacia dio un salto bastante significativo, donde se introdujo la medicina nacional, y Galeno desarrolló lo que es la farmacia galénica, ¿sí?, que es una de las bases de las técnicas modernas que se utilizan hasta hoy en día. Y tenemos a pioneros como es Teofacto, que en realidad estudiaba todo lo que son las plantas medicinales y dejó un legado también bastante crucial para las civilizaciones más modernas. Bien, tenemos a Galeno que entonces, como dije, estableció todo lo que es las bases técnicas para la preparación de principales formas farmacéuticas, ¿sí? Y ahí se conocieron los primeros auxiliares, de la medicina. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, ¿qué se distinguió en esa época? Los fármacos de uso externo, como eran, por ejemplo, las pomadas, los ungüentos, y los de uso interno, que hablamos ahí de infusiones, de fermentaciones, ¿sí? Después también en esa época se descubrió, ¿sí?, lo que ellos llamaban terra sigilleta, que permitía crear en realidad pastillas con arcilla blanca y con sangre de cabra. ¿Bien? Pregunto, ¿las decocciones qué serían por las dudas? ¿Cómo? Las Las decocciones decocciones. preparaban todo lo que sería medicina a través del fuego, muy simple, ¿sí? Y ahí hacían Gracias. todo lo que sería, por ejemplo, a ver, pastillas, ¿no? Tabletas. ¿Bien? Entonces, a ver, en Grecia surgieron estos expertos, como les dije antes, en todo lo que son plantas medicinales, ¿sí? Después tenemos a los hebreos. Los hebreos establecieron que las primeras farmacias allá, ¿sí?, que eran reguladas en el siglo IX, ¿sí? Y tenemos a alguien que se llama Avicena, que fue considerado el padre de la farmacología,
¿sí? Y consolidó lo que era la separación en ese momento de la farmacia y la medicina en el Medio Oriente, ¿sí? Él describió también varias formas farmacéuticas, como las tabletas, los jarabes, los polvos, los papelillos, los baños aromáticos, aceites, tinturas, laxantes, ungüentos, gotas medicinales, entre otras, ¿sí? Luego tenemos lo que es la medicina precolombina, que la medicina precolombina combina tanto prácticas empíricas y prácticas mágicas, ¿sí? Según las creencias, obviamente, religiosas de cada pueblo, ¿sí? Tenemos los incas, los aztecas, por ejemplo, que ellos usaban los herbolarios y baños de orina, ¿sí? Y la amazona, que sabemos que tiene muchísimas especies vegetales, entonces para ellos era de gran importancia eso. Y acá también tenemos a los chamanes, ¿sí? Los chamanes, ¿qué hacían? Conectaban lo terrenal con lo espiritual, ¿sí? ¿Qué hacían? Invocaban espíritus, ¿sí? Y ejercían prácticas curativas. ¿Bien? En México, por ejemplo, tenemos lo que es la medicina nahuá, ¿sí? La medicina nahuá veía al cuerpo como una producción del universo, ¿sí? Entonces, ¿qué decían? Que la salud era el equilibrio de los componentes del cuerpo y de la enfermedad, ¿sí? Y toda su alteración, obviamente, ¿sí? Y una de las medicinas que más se utilizaban era la tiacina, ¿sí? O el principio activo, mejor dicho, era la tiacina, que era la forma más común de preparar medicamentos. Se utilizaba como infusiones, hervidas obviamente en agua, ¿sí? El pulque también, que el pulque en realidad contenía un alto, valga la redundancia, contenido de endorfinas, ¿sí? Que también se incluían en recetas de fermentación y de alcohol, los colirios, las pomadas, los ungüentos, que también eran frecuentes, se aplicaban a medicamentos, ¿sí? Ellos manejaban, podemos decir, formas complejas, ¿sí? Y todo eso lo registraban. ¿A dónde lo registraban? En un código que se llamaba Códice de la Cruz Vadeado, ¿sí? Que en realidad es un manuscrito del siglo XVI, ¿sí? Que es uno de los considerados los primeros textos médicos de América, ¿sí? Que se elaboró en ese contexto de lo que fue, mejor dicho, la conquista española. Es un documento que también es sumamente valioso porque combina todo lo que es el conocimiento indígena sobre las plantas, en este caso medicinales, y las curaciones, con las perspectivas europeas de esa época, ¿sí? Luego entramos a la Edad Media, ¿sí? Bizancio, acá tenemos a Bizancio, que él mantuvo lo que es la ciencia grecorromana, ¿sí? Que en realidad la ciencia grecorromana en realidad es un conjunto, digamos, de conocimientos científicos que fueron desarrollados y que fueron transmitidos en las civilizaciones de la antigua Grecia y de Roma en el siglo V a.C. y el siglo V después de Cristo. ¿Sí? Es un periodo en realidad que marcó mucho del punto crucial de la historia del pensamiento científico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque buscó sistematizar todo lo que es el conocimiento a través de la observación de la lógica y de la razón. Entonces, Bizancio, durante la Edad Media, mantuvo esto de la ciencia grecorromana en una fase de esterilidad, podemos decir, ¿sí? En cambio, la civilización árabe conservó y enriqueció esa ciencia griega. ¿Por qué? Porque se la transmitió
al occidente. ¿Sí? Entonces, en ese periodo surgieron las primeras farmacias como lugares físicos para poder dispensar, entregar los medicamentos. ¿Sí? Por otro lado, primeras farmacias en Europa. ¿Sí? La primera farmacia en Europa, por ejemplo, fue creada por los frailes, ¿sí? Los frailes dominicos, en un convento que se llama Santa María Novella en Florencia, en Italia, en el año 1221. Inicialmente, ¿qué hacían? Cultivaban todo lo que era hierbas, ¿sí? Elaboraban medicinas para la enfermería que tenían el convento, ¿sí? No vendían al público. Recién comenzaron a vender al público en el año 1658, ¿sí? Cuando realmente abrieron un establecimiento porque tuvieron un gran éxito con esos productos que ellos fabricaban, que era el agua de Regina, se llamaba, y agua di lavanda. Ahí está. ¿Sí? Tenemos el año 1422, ¿sí? Que fue el año que se abrió el primer establecimiento público, ¿sí? Que se situó en un pueblito de Estonia, donde se decidió poner a disposición del público todos esos medicamentos elaborados. ¿Bien? ¿Qué pasa? Tenemos el tema de la regulación y la separación de los oficios, ¿sí? De la medicina y la farmacia. Y nos vamos a ir al año 1240, ¿bien? Donde el emperador del Imperio Romano Germánico ahí promulgó algo que se llamó Edicto de Salerno, que en realidad decretaba la separación de, como les dije antes, los oficios de médico y farmacéutico, ¿sí? Y en el año 1252 se publicó Medici Specialis, que en realidad traducidos serían médicos especiales en Venecia, que fue el primer estatuto dedicado a regular todo lo que es el mercado farmacéutico. ¿Sí? A ver, con respecto a esto de la influencia de los árabes, los médicos practicaban una terapia que era basada, como les dije antes, en el galenismo y también en todas las observaciones que hacían. Y teníamos estos textos árabes de material médico que incluían todos los conocimientos de origen tanto hindú como árabe, como egipcio, como persa. ¿Sí? Eso también tuvo una gran influencia en todas las tradiciones, tanto hindú y persa. ¿Sí? Y después tenemos el Real Colegio de Boticarios de Valencia, que en el año 1441, ¿sí? Es fundado y es considerado el colegio de boticarios más antiguo del mundo. ¿Sí? Tenía competencias, o tiene, mejor dicho, competencias tanto administrativas como legislativas. ¿Sí? Entonces, podemos decir que los boticarios de Valencia fueron pioneros en elaborar medicamentos con criterios muy similares a los de la actualidad. ¿Bien? Después tenemos ciertas aportaciones que hizo el mundo islámico, ¿sí? Porque el mundo islámico no solamente rescató y repitió los dichos por los autores romanos y los autores griegos, sino que también hizo unos importantes aportes, ¿sí? Ellos, ¿qué hicieron? Tradujeron todo este material médico, ¿sí? Y todas las obras de Galeno, ¿sí? Entre esas obras destacadas hay muchas, las más importantes podemos decir que es Ibn at-Bashar, que se publicó en Málaga, ¿sí? Que en realidad es el libro de los nombres de los alimentos y los medicamentos simples, ¿sí? Es un libro que contiene más de 1400 medicamentos, ¿sí? Bien. Y alrededor del año 1000
fue cuando aparecieron, que esto tampoco se los dije, que aparecieron los primeros libros de farmacias. ¿Sí? Ahí recopilaron muchísimos de estos libros donde había diferentes recetarios de hospitales de todo el mundo islámico. Esos libros explicaban cómo elaborar, digamos, correctamente una amplia variedad de presentaciones farmacéuticas, desde medicamentos tópicos hasta jarabes, píldoras, colirios, supositorios también, ¿sí? Y todo lo que es la destilación y la creación de lo que son extractos alcohólicos, que para esa época fue una gran innovación, ¿sí? Ya en lo que es la ciencia moderna, ¿sí? Ahí comenzó con la recuperación de todo lo que es el mundo clásico, y se hicieron importantes aportaciones en lo que es la anatomía humana, en lo que es la cirugía, en lo que es la química, más que nada. Se inventaron también nuevas formas farmacéuticas con lo que son extractos sólidos, con lo que son tinturas líquidas, y la farmacia y los boticarios evolucionaron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se descubrieron nuevos fármacos. ¿Sí? Pero a pesar de ello, se abusó mucho de todo lo que son los remedios secretos. ¿Sí? Que eso también está bueno que se tenga en cuenta. ¿Sí? Después, con respecto, Agostina, ¿tenías alguna pregunta? Hola, profe. Sí, ¿cómo serían los remedios secretos? No entendí. O sea, ¿como más espiritual o como? A ver, los remedios secretos de la época eran remedios que solamente los podían utilizar, lo vamos a decir así, una clase social mucho más elevada y adquisitiva. No se tiene registro de cuáles eran esos remedios secretos. ¿Sí? Ok. No están escritos en ninguno de los papiros encontrados cuáles en realidad son los remedios secretos. Sí, lo que se sabe, como te dije antes, que la fórmula secreto total, pero los que podían adquirirlos eran la clase alta, ¿sí? La sociedad más alta de la época. ¿Bien? Gracias. En lo que es el barroco, ahí aparecieron diversas farmacopeas, ¿sí? Y en ese momento la farmacia dejó de ser un arte, ¿sí? En Francia, todo lo que fue el enciclopedismo promovió esta divulgación del saber al pueblo, ¿sí? Y ahí se dieron los primeros pasos a la revolución industrial. ¿Sí? Se inició también con lo que es la medicina preventiva, con la introducción de la vacuna. ¿Sí? Bien. Después tenemos a alguien también muy importante en el romanticismo, que es Pasteur. El que introdujo el concepto de microbiología médica. ¿Sí? Se desarrolló todo lo que es también la higiene pública, la medicina social, nació lo que es la farmacología experimental, nació lo que es la química moderna, que estudió todo lo que son los gases, estudió todo lo que es la química orgánica, ¿sí? Y no sé si ustedes saben, pero en el año 1806 fue cuando se aisló la morfina del opio, que también fue sumamente importante. Con el positivismo, ¿sí? Toda la medicina esta experimental continuó obviamente desarrollándose, se identificaron los o algunos agentes patógenos, ¿sí? Que fueron erradicándose mediante la vacunación, ¿bien? Y en terapéutica se desarrolló la quimioterapia, ¿sí? Lo que es la quimioterapia sintética. Aparecieron los inyectables, se inventaron las agujas hipodérmicas, las jeringas, las ampollas de vidrios y otros dispositivos. ¿Sí?
En lo que es edad contemporánea, tenemos todo lo que es el desarrollo de la terapéutica experimental, ¿sí? Que fue cuando se creó, ¿sí? Y en lo que es la primera mitad del siglo XX, los farmacéuticos solían tener doble licenciatura, ¿sí? Como farmacia, ¿sí? Farmacia, guioncito, ciencias naturales, o sea, botánica, o farmacia y ciencias químicas, ¿sí? Era una licenciatura, en realidad, que constaba de 5 cursos y, por último, un doctorado, ¿sí? ¿Incluía qué? El preparatorio, que hablaban de física, hablaban de botánica, de química en general, de zoología. Luego el primer curso, que hablaban de todo lo que es la física aplicada a la farmacia, ¿sí? A la zoología también aplicada, a la mineralogía aplicada. El segundo curso, que hablaban de todo lo que es botánica descriptiva, ¿sí? La determinación de las plantas estas medicinales, de las químicas, todas aplicadas obviamente a la farmacia. El tercer curso, que se hablaba de todo lo que era materia farmacéutica vegetal y de la química orgánica, también aplicada a la farmacia. El quinto curso, hablaban de todo lo que es análisis químicos, no solamente de medicamentos, sino de alimentos y de los venenos, ¿sí? Y realizaban todo lo que era la práctica de la farmacia. Y por último estaba el doctorado, que uno podía elegir entre química biológica, historia obviamente crítica de la farmacia, y todo lo que es bibliografía farmacéutica, con obviamente que también sus prácticas y sus tesis, ¿sí? A ver, estos cursos no eran que duraban 6, 7, 8, 10 años como duran hoy en día, duraba un par de meses solamente, ¿sí? Pero también hubo muchísimos avances, como les dije antes, científicos y farmacéuticos a finales del siglo XIX y a principios del XX, ¿sí? Donde ya estaban un poco más informados sobre la química, sobre la medicina preventiva, con aporte de ciertos científicos, ¿sí? Por ejemplo, el padre de la microbiología y de la inmunología, ¿saben quién es? El padre de la microbiología y de la inmunología es Edward Jenner, ¿sí? Luego tenemos a Louis Pasteur, que, como saben, él generalizó, podemos decir, todos los experimentos sobre lo que es la vacunación, ¿sí? Y después tenemos a varias otras figuras muy importantes, como es el padre de la genética, que es Mendel, George Mendel, que también hizo muchos aportes a el avance científico y el avance farmacéutico, ¿sí? Pero a ver, como les dije antes, los farmacéuticos avanzados que tenían laboratorios químicos y farmacéuticos ya desde finales del siglo XIX, ¿sí? Bien, dentro de la farmacia tenían esos laboratorios donde preparaban obviamente nuevos medicamentos, ¿sí? Algunos también crearon laboratorios independientes y posteriormente lo que hoy conocemos, la industria farmacéutica, fue la que asumió la preparación de esos medicamentos, ¿sí? ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Entonces, en el primer periodo de lo que es la farmacia en Argentina, antes de hablar de este primer periodo de las farmacias en Argentina, hay algo que me gustaría que lo sepan, el tema de la terminología y de la profesión, ¿sí? Durante las colonias se llamaba farmacia a la profesión, ¿sí? Y al establecimiento se lo llamaba botica, ¿bien? Y según el diccionario de la Real Academia Española, boticario, ¿qué significa? Profesor de farmacia que prepara y
expende medicinas. Y farmacéutico es persona que profesa y ejerce la farmacia. Exactamente, Casey, así es. ¿Bien? Entonces, en la primera década del virreinato del Río de la Plata, ¿se acuerdan, no? La primaria, vamos de nuevo a la primaria, el virreinato del Río de la Plata. En la primera década, los médicos preparaban los remedios que le aconsejaban, ¿sí? No tenían mucha idea, vamos a ser sinceros. ¿Qué pasó? En el año 1605, ¿sí? En lo que es el Cabildo de Buenos Aires, ahí se acordó pagar al primer cirujano, que fue Manuel Álvarez, por todo ese servicio y esas medicinas que ofrecía al pueblo. ¿Sí? Bien, y tenemos la primera solicitud de un boticario, en esa época un boticario laico, ¿sí? Para poderlo ejercer en la ciudad de Buenos Aires, que fue en el año 1770. ¿Bien? Bien. ¿Qué sucedió? Luego el Cabildo, ¿sí? Validó los títulos y todos los antecedentes médicos y cirujanos y boticarios y autorizó a las bóticas a funcionar y fiscalizaba también el Cabildo su funcionamiento. ¿Sí? En el año, por ejemplo, 1782, había en Argentina 31 bóticas, ¿sí? Y además de haber 31 bóticas, había 4 botiquines en el virreinato. De esas 31 bóticas que había en el virreinato del Río de la Plata, 16 estaban acá en Argentina. ¿Sí? Había 9 bóticas en Buenos Aires en ese momento, había 4 bóticas en Córdoba, una bótica en Tucumán, una bótica en Mendoza y 2 bóticas en Salta. ¿Sí? O sea, imagínense que el resto del país no tenían acceso prácticamente, por decirlo de una manera, a una farmacia. ¿Bien? Entonces, antes del año 1763, solamente existían bóticas de conventos, ¿sí? Bóticas de conventos y bóticas de presidios, como se decía. ¿Sí? Agostina, decime. O sea que, por ejemplo, en vez de simplemente implementarse lo que eran como en un principio, lo que pregunté anterior del tema de los remedios secretos, ahora lo que pasaba era que solamente había para ciertos pueblos nomás o para ciertas personas nomás. Claro, Entonces, porque vos ¿se seguía manteniendo eso? Claro, vos imaginate que antes del 1763, solamente acá en Argentina había 16 bóticas. ¿Sí? ¿Y cuántas provincias tiene Argentina? Chan, 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 chan. ¿Cuántas provincias tiene Argentina? 26, ¿puede ser? 23. 23. ¿Sí? Bien. Imagínense que de esas 16, 9 estaban en Buenos Aires. O sea, ¿qué queda para el resto del país? ¿Sí? Y otra cosa que les pregunto, ¿ustedes saben cuál es la primera farmacia oficial en Argentina? ¿Cómo se llamaba? O cómo se llama, mejor dicho. Que seguro que lo conocen. Seguro que en casa tienen algún producto de esta farmacia. ¿Cómo ¿Cuál es la son? pregunta, profe? ¿Cuál es el nombre de la primera farmacia de Argentina? Gador.
No. ¿Roemers? ¿Cómo? ¿Roemers? No. Farmacia de la Estrella, exactamente. Pharmacity, me dice Ezequiel. Pharmacity es nuevo, Ezequiel, prácticamente. Pharmacity. Pharma Online. No, Farmacia de la Estrella. ¿Sí? Los cotonetes, el algodón de la estrella que todos conocemos. ¿Sí? Sí, Fue- hoy en día hay hasta pañales hoy en día. Hay Todo- pañales, exacto. Exactamente. Esa conocidísima, que nosotros lo conocemos por ese otro lado de los productos, es la primera farmacia, que es la que ustedes están viendo en las fotos que estoy pasando desde que comenzamos a hablar de la farmacia. A ver, la farmacia de la Estrella fue fundada en el año 1887 en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Durante un periodo que fue un periodo muy significativo de crecimiento y de desarrollo para la capital argentina. ¿Bien? Fue establecida por ¿quién? Por Pedro Fernández, que era un farmacéutico que tenía en su momento una gran reputación y comenzó toda esa actividad en un pequeñito local, ¿sí? Que tenía en el barrio de San Nicolás. Eliana, Sí, perdón, quería consultar, porque yo no estoy viendo ninguna imagen en mi pantalla. ¿Vos estás pasando imágenes de algo? Yo me estoy perdiendo sí. todo porque no veo nada. ¿Estás en el celular? Sí, Bien. En la pantalla, pon sí. tu dedito hacia Sí. la derecha. Girá. Sí. Ah, ah, mm. Aguarda que a ver ¿No si te cambia puedo. las pantallas? Sí, pero no me deja mi teléfono. Claro, si vos girás, si lo pasás de izquierda a derecha, vas a poder ver las imágenes. Bueno, ahora pruebo y cualquier cosa aviso. Dale. Le decía que estaba ubicada ¿cómo se dice? En un barrio que se llama San Nicolás. Esa farmacia rápidamente se convirtió en un punto de preferencia para todos esos habitantes de esa zona. Imagínense, era la primera que expendía medicamentos, ¿sí? Además de que era la única que había en ese momento, tenían muy buena calidad y tenían una atención muy personalizada, ¿sí? Entonces, durante las primeras décadas del siglo XX, ¿sí? La farmacia La Estrella, que experimentó una notable expansión, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo una creciente demanda de productos farmacéuticos y de servicios médicos, obviamente. Entonces, la farmacia comenzó a diversificar toda su oferta, ¿sí? Incluyó una amplia gama de medicamentos, incluyó una amplia gama de productos de cuidado personal, de artículos de salud. ¿Qué pasó? En esos años, La Estrella se modernizó, incorporó nuevas tecnologías, también nuevos métodos de trabajo, que obviamente la posicionaron como una de las farmacias más avanzadas de Buenos Aires. ¿Sí? Pero, ¿qué sucedió? A mediados del siglo XX, ¿sí? Continuó obviamente esta farmacia con su tradición de innovación y fue pionera en la introducción de medicamentos que eran innovadores y tratamientos avanzados en el mercado argentino, ¿sí? Y fue una farmacia que en esa época también se destacó mucho por el enfoque en la educación y el asesoramiento al cliente, ¿sí? Entonces ellos establecieron que programas de salud y bienestar para toda la comunidad. Bien, entonces, durante, digamos, ese periodo, esta farmacia recibió muchos reconocimientos por la excelencia de su servicio y la contribución al sector farmacéutico. Pero tenemos la segunda mitad del siglo XX. La segunda mitad del siglo XX, 1980, año 2000, fue un año de adaptación y de desafíos, porque fueron años que
trajeron consigo una serie de desafíos muy grandes al sector farmacéutico en Argentina. Incluimos que cambios en las regulaciones, la crisis económica, ¿sí? Y la aparición de las nuevas tecnologías. ¿Y qué sucedió? Farmacia de la Estrella tuvo que adaptarse a esos cambios para mantenerse en competencia, ¿no? Pero a pesar de todas esas dificultades, continuó ofreciendo el servicio, como lo hizo siempre, de alta calidad, ¿sí? Y amplió también los productos para satisfacer, obviamente, las necesidades cambiantes en ese momento de sus clientes, ¿sí? Entonces, en el siglo XXI, obvio que la farmacia continuó evolucionando, continuó adaptándose a las nuevas tendencias también del mercado y ha incorporado tecnología moderna como los sistemas de gestión digital, las plataformas en línea para la venta de productos y también ha reforzado todo su compromiso, podemos decir, en la salud comunitaria. ¿Sí? Programas de prevención y promoción de la salud. ¿Sí? Hoy en día, la farmacia sigue siendo un pilar muy importante en el barrio de San Nicolás y Buenos Aires en general, y es un legado donde deja un testimonio de más de un siglo de dedicación digamos, al bienestar de la comunidad, a la evolución del sector farmacéutico aquí en la Argentina. A lo largo de toda su historia, ¿sí? Como les dije antes, esta farmacia demostró un firme compromiso con la comunidad local. ¿Bien? ¿Por qué? Porque además de ofrecer estos productos farmacéuticos, ellos han participado en diversas iniciativas sociales, campañas, colaboraciones con organizaciones benéficas. Tuvo un impacto muy grande en la comunidad, ¿sí? Vendían confianza, vendían respeto. ¿Bien? ¿Me dan un segundito que me tocan el timbre? Ya regreso, 5 segundos. Ahí regresé, perdón, mil disculpas, estaba esperando un paquete que me llegue a casa. A ver, entonces, no solamente la farmacia es un ejemplo de tradición y profesionalismo, sino que obviamente también de capacidad de adaptarse, ¿no? De evolucionar con el tiempo, manteniendo siempre ese enfoque en lo que es la salud y obviamente lo que es ese enfoque en la calidad, digamos, de sus productos. Entonces, la Farmacia de la Estrella es una de las farmacias más antiguas, más emblemáticas de Argentina. Fundada en el año 1834, ¿sí? ¿Por quién? Por el bioquímico y boticario italiano Pablo Ferrari, ¿sí? Luego se hizo cargo de Bernardino, tras el cargo, perdón, de Bernardino Rivadavia, que fue el presidente en ese momento de Argentina, donde está ubicada en Defensa y Alsina de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Bien, hoy en día se encuentra ahí. Hoy en día la puede visitar cualquier persona, ¿sí? Hoy en día la Farmacia de la Estrella funciona como farmacia, pero también como museo, ¿sí? Realmente quien pueda ir a visitarla, si alguna vez andan por ahí por Buenos Aires, porque realmente ofrece una experiencia muy, muy buena en cuanto a historia, en cuanto a cultura, ¿sí? Para el público en general o para todos los profesionales de la medicina. ¿Sí? ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿Vamos? Bien, ¿alguna pregunta? ¿No?
Ok, ok. Entonces vamos a dejar de compartirle este. Como tenemos 10 minutos más y la ANAI no los va a desperdiciar, vamos a comenzar a charlar un poquito, que obviamente lo vamos a retomar. Déjenme cerrar un poco de cosas que tengo abierta acá, porque si no mi computadora en cualquier momento explota. Vamos a comenzar a hablar un poquito. Ay, se me fue. Bueno, ya lo voy a encontrar. Lo perdí. Denme un segundo. De fármaco medicamento. Pero no lo estoy encontrando. Bueno, ya va a aparecer por ahí. Lo he perdido. Eso por no prepararlo antes. Bueno, ya va a aparecer. En definitiva. En definitiva. A ver si lo compartí bien. Yo creo que sí. ¿Ustedes pueden verlo bien a la filmina? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Perfecto. No puedo ver nada. Oh, Está complicado. no puede ser esto. No lo puedo ver, pero después cuando vea la clase grabada voy a ver si puedo. No puedo verlo. Qué lástima. Bueno, primero, entonces, para no perder los 10 minutitos que nos quedan, ¿sí? Vamos a charlar de qué es un medicamento, que es sumamente importante para nosotros. Entonces, como dice ahí, un medicamento es una sustancia química que está diseñada para prevenir, para aliviar o para curar enfermedades, tratar síntomas, aliviar el dolor o mejorar la salud en general. Estos pueden ser fabricados a partir de ingredientes naturales o sintéticos y vienen en diferentes formas, como tabletas, cápsulas, líquidos, cremas, ungüentos, entre otros. ¿Sí? Bien, entonces, a ver, medicamento. El medicamento. ¿Qué es? No me lean lo que dice ahí. Algo bien simple quiero que me respondan. ¿Es un preparado? ¿Sí? Podemos decir que es un preparado, ¿no? Que tiene propiedades como, ¿Leda? ¿Se escucha? Sí. No, yo no iba a decir preparado, pero no sé si estará bien. Iba a decir es un cápsula o medicamento con distintas drogas, podría decir, para causar un efecto deseado dependiendo de lo que creo yo. Bien, medicamento, no cápsula. Cápsula es una forma farmacéutica, ya lo vamos a ver. Bien, Leda. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna definición por ahí? A lo mejor un poco más simple para que los compañeros también lo entiendan. ¿No? ¿Eliana? Puede ser que el medicamento es un conjunto de sustancias que está diseñado para prevenir enfermedades o aliviar síntomas. Bien, bien, me gustó. Gracias, Eliana, por participar. A Bien. vos. Entonces,
Un medicamento, dice acá Rita, es una sustancia utilizada para prevenir, tratar o aliviar enfermedades y mejorar la salud. Se puede presentar en diversas formas, como pastillas, líquidos o cremas. Es un fármaco, dice George, para aliviar el dolor, la hinchazón, la infección, fiebre, etc. Roxana. Profe, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Y para mí es como usted dijo, es un conjunto como de sustancias para aliviar un dolor. Bien, bien, me gusta, me gusta. Podemos decir entonces que es una sustancia, ¿sí?, que tiene propiedades tanto preventivas o curativas, ¿sí?, que se le administra a quienes, a personas, a animales, que va a ayudar a nuestro organismo a recuperarse de un desequilibrio, ¿sí? Un desequilibrio puede ser producido por enfermedades, puede ser producido por ciertos patógenos, ¿ok? ¿Sí? Bien. Por otro lado, que también lo vamos a charlar de igual manera, vamos a ampliar un poco el tema, los medicamentos se conocen por el nombre científico o se conocen por el nombre registrado. ¿Sí? ¿Y ustedes qué entienden por nombre científico, o nombre registrado? ¿A alguien se les ocurre algo? ¿Agostina? El nombre científico, creo, no sé, podría ser la sustancia que predomina, o sea, no sé, supongámosle que en el ibuprofeno tenga alguna propiedad que sea más, en más cantidad o algo así, y tenga otro nombre que no sea ibuprofeno y otras personas lo conozcan con ese nombre. ¿O no? Podría ser algo así. Vamos con otra definición. Vamos. Leda, a ver qué Creo que dicen acá. el nombre, ¿qué había dicho? ¿El nombre científico y el nombre cuál? Y el nombre registrado, perdón, yo también me había olvidado. Creo que el nombre científico sería la droga que contiene y el nombre registrado creo que sería el nombre a la venta. Bien, me gusta, por ahí vamos por ahí. Roxana. ¿O quedó con la manito levantada, Roxana, nomás? Profe, no sé, ¿Sí? para mí puede ser el nombre científico, cómo lo crearon y después cómo lo creó, no sé, alguien, no sé, se me ocurre. ¿Cómo lo registró alguien? Claro, cómo fue creado y lo registró alguien, una persona común, y para hacerlo, para llevarlo a la venta con otro nombre, una cosa así, se me ocurre. Bien. Vamos a decirlo más fácil. A ver, nombre registrado. Es el nombre que le da el laboratorio. ¿Sí? ¿Sí? El laboratorio que preparó este medicamento. Es el nombre que le da el laboratorio. ¿Ok? El nombre científico es el nombre que utilizan tanto los especialistas, los médicos, que es una denominación que fue adoptada por la Organización Mundial de la Salud, que se llama DCI. ¿Qué significa DCI? Denominación Común Internacional. ¿Bien? Pero ahora, ¿qué es la denominación común internacional? ¿Qué es la denominación común internacional? ¿O a qué se conoce como denominación común internacional? Es un nombre genérico oficial
que se le asigna a ese compuesto farmacéutico. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Generalmente, no, generalmente no, siempre, porque generalmente no, siempre el medicamento genérico debe llevar el nombre científico y el medicamento con nombre comercial o registrado, de marca comercial o nombre registrado, también debe llevar la denominación común internacional, por más que el laboratorio le haya puesto un nombre. Y ahora yo tengo una pregunta antes de irnos, que esta la hago siempre. ¿Es lo mismo un medicamento genérico que un medicamento de marca comercial? Sí, lo que cambia es el nombre, creo. ¿Alguien opina distinto? Eliana. Yo en parte creo que sí es lo mismo, pero tiene que haber alguna diferencia entre uno y otro, porque por algo es genérico. Las veces que me ha tocado hablar con médicos, por ejemplo, me han dicho que no es lo mismo, pero no sé el por qué. Ay, ¿qué médico dijo eso? Lo vamos a ir a buscar al médico que dijo semejante barbaridad. Sí, dijeron que el medicamento genérico no tiene la misma, ¿cómo explicarlo? Te paré O sea, la oreja. no funciona de la misma manera que el medicamento recetado original, digamos, que es distinto. Yo creo que tiene la misma droga, el genérico, que el original. Así que para mí sería lo mismo, pero bueno, tenía que sacarme esa duda de decirte lo que me dijo un médico. Mira, no soy de tu mismo pueblo ni de tu ciudad, porque si no voy a buscar al médico. Ya lo hablamos, Eli. Gracias. Leda. Lo pregunto siempre a esto porque muchos me dicen, no, no es lo mismo. El medicamento genérico es el medicamento que se dan en los hospitales. No, el medicamento genérico es el medicamento de muestra, por eso lo pregunto. Siempre hay diferencia, dice Ale, siempre hay diferencia de precio de un genérico de uno de marca. Ale, no me joda la respuesta, Ale. Leda. Ahí te escuchamos, Leda. Tengo entendido, creo que es cuando hay una Sí. de algo que protege, que asegura que ese medicamento está asegurado por la Asociación de Salud del Ministerio de Salud o algo así, me parece. ¿O no? Ambos deberían estar. Ambos, tanto el genérico como el comercial. A ver, un medicamento genérico como un medicamento de marca es exactamente lo mismo. ¿Sí? Es igual en dosis, en seguridad, en concentración, en vía de administración, en calidad, en rendimiento, en uso, en todo lo que a usted se le ocurre. Hay una única diferencia y se los voy a adelantar porque esto va para una clase más adelante. Hay una única diferencia que ya Ale ahí me expolió. El costo. ¿Por qué? Porque el medicamento genérico es mucho más económico, aproximadamente un 40% más económico que un medicamento de marca. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, Fernanda, que justo la tengo acá en el medio. Fernanda tiene un laboratorio, ¿sí? Ella descubre un medicamento para
tratar X enfermedad. Obviamente que Fernanda le llevó muchísimo más tiempo, gastó mucha más plata, tuvo que hacer muchísimos más experimentos, X, y etcétera demás. Le llevó mucho el costo de ese medicamento nuevo para sacarlo a la venta. Fernanda, ¿sí? Como es la persona, el laboratorio que descubrió este medicamento, ella va a tener un uso exclusivo de ese medicamento durante 20 años. ¿Sí? ¿Qué pasa? Fernanda, después de los 20 años, su patente caducó. Entonces, Natalia tiene otro laboratorio. Natalia, ¿qué va a hacer? Le va a copiar a Fernanda, chic, 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 por decirlo de una manera bien simple, le va a copiar a Fernanda ese medicamento. El medicamento de Natalia es un genérico de Fernanda. ¿Sí? Porque el de Natalia sale aproximadamente un 40% menos que el de marca de Fernanda. Porque Fernanda ya hizo todo lo que debía hacer y Natalia simplemente se lo copió. Entonces su costo es mucho menor. Es la única diferencia que hay. Lo demás no hay diferencias. Por eso hoy en día, y está bajo una ley, ¿sí? Que es la ley de los medicamentos, perdón, sí, vamos a decirlo así, de los medicamentos genéricos, donde toda receta médica tiene que tener el nombre genérico. El médico te puede recomendar una marca, sí, obviamente, pero en la receta va la denominación común internacional para que el cliente pueda elegir qué marca llevar. ¿Sí? ¿Bien? ¿Preguntas hasta ahí? Me pasé 5 minutos. De igual manera, quédense tranquilos. La próxima clase vamos a ver completamente fármaco-medicamento, pero le adelanté ahí un cachín, que son siempre unas dudas que mayormente se presentan en las primeras clases. Y me encanta preguntar si es lo mismo un medicamento genérico que un medicamento comercial o un medicamento de marca. ¿Sí? Y quiero que quede clarísimo que es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Sí? No tiene ninguna diferencia excepto el dinerito. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas antes de retirarnos? ¿Ninguna? No, ¿Cómo? profe, por ahora. Yo tengo que quejarme de algo. Me apagaron todos la cámara. Eso no vale. Si no me quejo de algo, no termino bien el día. No sean malos. Bien, próxima clase entonces. El que pueda leerse el próximo material de estudio, que es fármaco-medicamento, lo lea, si también tenemos un poquito de idea de lo que vamos a charlar la clase próxima y lo vamos a expandir un poco más. ¿Sí? Susana, ¿tenías alguna pregunta antes de retirarnos? ¿O no? Sí, hola. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. No, una consulta nomás. La próxima clase se pasa directamente al módulo 2. No se sigue No, desarrollando los temas que quedaron del módulo 1, como rol de sí, farmacéutico y asistente, exactamente. atención al cliente y organización y gestión Eh, de una farmacia. así es, así es. Seguimos con el módulo número 1. Ah, ¿Sí? porque, bueno, esa era mi Bien. consulta. Sí, Listo. no, quédate tranquila que sí. Seguimos con todo lo que es módulo 1. ¿Sí? Yo les voy a avisar cuando nosotros pasemos a el siguiente módulo. ¿Sí? Pero quería que ya sepan qué es un medicamento, que hay diferentes formas farmacéuticas, por más que en el módulo número 2, obviamente que es todo mucho más
más extendido, y tiene razón la compañera, gracias Susana, que en realidad para la próxima clase lo que tienen que descargar es atención al cliente. Gracias Susana, perdón, yo me confundí con fármaco medicamento porque puse justo a ese PDF, les pido disculpas. En realidad la clase que viene, atención al cliente. Gracias Susi por hacerme ese, ¿cómo decir? Se me fue hasta la palabra, me puse nerviosa. Ese error que cometí yo. ¿Sí? Nos vemos la próxima clase, si Dios quiere, a las 17 horas. Acuérdense que más tarde, 17:05, comenzamos. Y le voy a pedir a Eliana, cualquier cosita, me escribís, así Dale. te ayudo a poder descargar el material de estudio. Buenísimo, muchas ¿Sí? gracias. Muchísimas gracias a ustedes por estar. Chao. Chao, profe. Nos vemos, profe. Chao, profe. Chao, chao.